Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar sobre la mecánica de fluidos. Más, ¿qué es la mecánica de fluidos? Como su mismo nombre lo dice, es la rama de la física que estudia los fluidos, aplicando los principios de la mecánica clásica. Es una rama de la física muy ligada a la ingeniería, desde la mecánica, la construcción, la hidráulica, entre otros. El estudio tradicionalmente considera fluidos en reposo y en movimiento. Al primero se denomina hidrostática y al segundo hidrodinámica. Más vamos a ver qué es un fluido, ¿no? El fluido es una sustancia que presenta fuerzas de atracción débiles entre partículas. Los fluidos pueden estar en estado gaseoso, vapor o líquido. Los fluidos líquidos adaptan la forma al recipiente en el que se encuentran, mientras que los gases carecen de forma y volumen y se expanden por todo el volumen disponible. Estos mismos fluidos podemos llevarlos a clasificaciones y veremos cómo se clasifican. Pueden ser de tres tipos. Los fluidos newtonianos, aquellos que se someten a las leyes de la mecánica simple, tal y como las estableció en los estudios Isaac Newton. Son, si se quiere, los fluidos sencillos y ordinarios, como el agua. También tenemos a los superfluidos, también llamados fluidos perfectos. Se caracterizan por carecer totalmente de viscosidad, es decir, de fluir ante la menor fuerza aplicada sin ofrecer resistencia, o sea, sin fricción. Este tipo de fluidos son de origen sintético. Y último, tenemos a los fluidos no newtonianos. Es un tipo intermedio entre fluido y sólido, dependiendo de sus condiciones de temperatura y tensión cortante. Así, no tendrá una viscosidad única, sino que dependerá de las fuerzas que impacten sobre él. Si se le somete a una fuerza repentina, reaccionará como un sólido y ofreciendo resistencia, mientras que si se le deja en reposo, fluirá como un líquido más o menos denso. Entonces, ya hemos visto cómo se pueden clasificar los fluidos. A continuación veremos sobre la densidad. Y bueno, la densidad, como ya sabemos, es una magnitud escalar que permite medir la cantidad de masa que hay en una determinada volumen de sustancia. La densidad es una de las propiedades físicas de la materia y puede observarse en sustancias, en sus distintos estados, sólido, líquido y gaseoso. Así, por ejemplo, la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cubo, es decir, menor a la del plomo, que es 11,35 gramos por centímetro cubo. Para entender la presión en un líquido, es necesario conocer qué es la presión y qué es la presión atmosférica. La presión es una cantidad física que mide la fuerza perpendicular aplicada por unidad de área. Y como podemos ver en la fórmula de aquí, la presión es la razón de la fuerza normal de F sobre una pequeña área de A. Según el sistema internacional, la unidad de la presión es el pascal, y un pascal equivale a un newton sobre metro cuadrado. Sin embargo, también se puede medir en otras unidades, como por ejemplo los torricellis o los milímetros de mercurio. La presión atmosférica es la presión que ejerce el aire que envuelve la Tierra y puede variar por distintos factores, por ejemplo la temperatura, ya que a medida que aumenta la temperatura, la presión disminuye y viceversa. La presión también se puede ver afectada con la altitud con respecto al mar, ya que a medida que aumentamos nuestra altura con respecto al nivel del mar, la presión disminuye porque la columna de aire que está sobre nosotros es menor. La presión atmosférica a nivel del mar es 1,013 por 10 a la quinta pascales y eso equivale a una atmósfera. La presión de un fluido en reposo se debe al peso de un fluido a una determinada profundidad dentro del fluido. Y matemáticamente lo podemos expresar como la presión total del fluido es igual a su densidad por la gravedad por la altura más la presión atmosférica. Cabe resaltar que la presión no depende de la forma del recipiente que contiene el líquido, sino de la profundidad. Como podemos ver en este ejemplo, los 4 recipientes tienen diferente forma. Sin embargo, si cogemos un punto a la misma altura dentro de todos los recipientes, obtendremos la misma presión siempre. El manómetro de tubo abierto. Este es el medidor de presión más sencillo, donde un líquido con densidad conocida, como el mercurio y el agua, se encuentran en el tubo en forma de U. Un extremo se conecta a un recipiente donde se medirá la presión y el otro extremo se encuentra abierto.
Y por último, tenemos el principio de Pascal. Este principio nos dice que la presión aplicada a un fluido encerrado se transmite de igual manera a todas las partes del fluido. Ahora realizaré un par de experimentos en los que podemos poner en práctica el concepto de presión. En el primer experimento haré uso de servilletas, una copa, algodón, alcohol, un poco de agua, fósforos y una bandeja de microondas. En primer lugar, extenderemos las servilletas sobre la bandeja del microondas. Las mojaremos y colocaremos encima de ellas el algodón, al cual lo empaparemos con un poco de alcohol y lo encenderemos. La servilleta mojada cumplirá la función de evitar que el fuego se propague más allá del algodón, además de posteriormente cumplir la función de juntar a la copa con la bandeja. Al reaccionar el alcohol con el oxígeno, se genera la reacción de combustión, consumiendo oxígeno y produciendo dióxido de carbono y vapor de agua. Ahora procederemos a colocar la copa sobre el algodón. Observamos que éste deja de arder y la copa se ha pegado a la bandeja. Esto lo podemos explicar de la siguiente forma. Primero, notamos que el fuego se apaga, pues se ha ido consumiendo el oxígeno dentro de la copa y se le ha dificultado consumir más. Y asimismo, notamos que una vez que el algodón se apaga, la temperatura desciende y el vapor del agua se condensa en unas pequeñas gotitas, por lo que tenemos como resultado que la cantidad de gas dentro de la copa ha disminuido, y con ello también la presión. Si bien durante la reacción se produce CO2, este no es suficiente para suplir al oxígeno consumido y a la condensación del vapor de agua. Por otra parte, la presión atmosférica se ha mantenido igual, siendo superior a la presión dentro de la copa, por lo que podemos decir que se está empujando a la bandeja hacia la copa con una mayor fuerza de lo que se está empujando a la bandeja hacia afuera de la copa, siendo entonces esta diferencia de presiones lo que impide que la copa se despegue de la bandeja. En el segundo experimento utilizaremos una vela, fósforos, un recipiente con agua y un vaso. Colocaremos la vela en el recipiente de agua, la encenderemos y procederemos a cubrirla con el vaso. Como observamos, sucede lo apreciado en el experimento anterior. El fuego se apaga y la presión adentro del vaso disminuye por las razones ya mencionadas. En este caso, lo que observamos es que la diferencia entre la presión atmosférica y la presión adentro del vaso ocasiona que el agua se adentre en el vaso para compensar el efecto de una mayor presión atmosférica al exterior del vaso, que empuja el agua hacia adentro. Continuando con la presentación, ahora veremos lo que es el principio de Arquímedes. ¿Alguna vez no te has preguntado por qué cuando entras a una piscina o simplemente hundes un cuerpo sobre cualquier líquido, este líquido tiende a desplazarse hacia arriba? Es decir, que el nivel inicial del agua cambia hacia un nivel superior. Pues eso se puede explicar gracias a un principio, que es el principio de Arquímedes. ¿Qué nos quiere decir? Pues, ¿qué es en primer lugar? Acá observamos una cajita, puede ser hueca o sólida, eso no importa. Lo que importa es que esta cajita va a tener un cierto peso y ese peso va a tener como consecuencia una reacción, que es el empuje. El empuje es una fuerza que va a ir en forma opuesta al peso y como tenemos, el empuje sería igual a la masa por la gravedad. Ahora, como dice Arquímedes, todo cuerpo sumergido en un fluido estático experimenta un empuje vertical hacia arriba, igual al peso del fluido que desaloja. Eso quiere decir que a medida que vayamos hundiendo un cuerpo, este va a tender a desplazar cierto el líquido. Puede ser agua, aceite, cualquiera, porque dice solamente fluido, se refiere a todos en general. Entonces, a medida que vamos hundiendo un cuerpo total o parcialmente, este va a tender a desplazar un volumen.
Ahora, ¿pero qué es el empuje? El empuje es una fuerza netamente vertical al peso. O sea, es opuesta. Mientras el peso va hacia abajo, el empuje va hacia arriba. Es propiamente del agua. Pero se dan cuenta que aquí la flechita va creciendo. Este vector va creciendo. ¿Y por qué va creciendo? Porque a medida que vamos hundiendo un cuerpo, va a tender a desplazar mucho más volumen. Acá la fórmula nos dice que el empuje es igual al peso por el empuje es igual al peso del líquido desplazado. Entonces, a medida que el huevito o cualquier cuerpo se va hundiendo, va a desplazar un cierto líquido. Esta cantidad de líquido va a ser mayor a medida que se va hundiendo por completo. Entonces, es por eso que el empuje va a crecer a medida de que todo el cuerpo se vaya hundiendo. Entonces, ¿de dónde viene la fórmula? Para hacerlo más sencillo, sabemos que, según Arquímedes, el empuje es igual al peso del volumen desplazado. Entonces, el peso es igual a la masa del líquido por la gravedad, pero también sabemos que la densidad es igual a masa sobre volumen. Y despejando la masa, tenemos que la masa es igual a la densidad por el volumen. Entonces, reemplazando datos, tenemos que el empuje es igual a la densidad del líquido por el volumen desplazado del líquido por la gravedad. Es de aquí de donde sale el principio de Arquímedes. Y aquí vemos que antes de soltar la piedra, esa agua o este recipiente contiene un cierto líquido. Y cuando soltamos la piedra, ese líquido se va a desplazar hacia arriba. Y no es que esté incrementando el agua o esté habiendo un mayor volumen de agua. El volumen se mantiene constante. Lo que cambia es el desplazamiento inicial con el final. Ahora vamos a ver, experimentemos. Bueno, ahora para demostrar el principio de Arquímedes, tenemos dos cuerpos, un huevo y un tomate. Obsérvese que el tomate tiene mayor volumen que el huevo. Entonces, ahora procederemos a sumergir el huevo. Observan cómo el nivel inicial del agua está a cierta altura. Ahora, al sumergir el huevo, se observa cómo va desplazando, de lo que estaba aquí, cómo se va desplazando el nivel del agua. ¿Se dan cuenta? Y a medida que se fue desplazando, había una fuerza que lo empujaba hacia arriba, que ese era el empuje que ya hemos explicado. Ahora procederemos a sumergir el tomate. Se supone que este cuerpo tiene un mayor volumen, por lo tanto tendrá que desplazar un mayor volumen de líquido. ¿Ven? A medida que voy sumergiendo hay una fuerza que me impide seguir sumergiéndolos abajo, pero como yo tengo mayor fuerza que eso, por eso es que logro sumergirlo hasta el fondo. Y obsérvese cómo el nivel de agua ha aumentado considerablemente. Gracias.